Buenas tardes, Noemí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, volvió el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri dice que hay un nuevo Fondo Monetario Internacional distinto a aquel con el que negociaba Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Y esa era la pregunta con la cual queríamos iniciar la entrevista. ¿Hay un nuevo Fondo Monetario Internacional? No, no hay un nuevo fondo si pensamos en un fondo que contemple las condiciones, la autonomía de los países, que respete la autonomía de los países y que contemple efectivamente el crecimiento, el desarrollo como un objetivo del plazo inmediato, porque todos los acuerdos con el fondo lo prometen para el futuro y ese futuro nunca llega. Una cosa sí importante, en que sí hay un nuevo fondo, es que el fondo ahora tiene mucha más plata para prestar. El fondo antes tenía un capital más o menos para prestar 250.000 millones de dólares, ahora tiene más o menos 500.000. Y eso también hace que los préstamos del fondo puedan ser más grandes, y eso tiene un lado bueno y un lado malo, porque el lado malo también es que el fondo tiene sus principales ingresos en los intereses y cargos que cobran a los países a los que prestan, que no son exactamente préstamos técnicamente, pero llamémosle así. Entonces eso es un incentivo adicional para hacer préstamos a países de tamaño mediano importante, como la Argentina. Eso no lo podemos descartar también. No tenemos que mirar solo de nuestro lado, sino también del otro lado del mostrador. ¿Por qué Argentina va al fondo y por qué el fondo le presta a la Argentina? Bien, y hay algo que a veces dice, llega Christine Lagarde, llega el Fondo Monetario Internacional, pero hay estados, hay países detrás de eso. ¿Quién dirige? ¿Quién corta el bacalao en el Fondo Monetario Internacional? Bueno, incontestablemente Estados Unidos corta el bacalao. Tiene 17% de los votos, un poquito más del capital y de los votos. Es decir, que tiene poder de veto, porque para algunas decisiones importantes el fondo necesita el 85% de los votos. Entonces, si el 17% no acepta, la cuestión no se cumple, por un lado. Por el otro lado está en Washington. Es como si estuviera acá en Plaza de Mayo, ¿no? Cruzando cerca de la Casa Rosada, claro. Entonces, ¿dónde está físicamente? Fue algo desde el principio que determina mucho qué poderes tienen influencia. Por el otro lado, el gobierno estadounidense, vos lo ves en todas las agencias, en todo el aparato gubernamental, en el Congreso, en el Tesoro, en el Departamento del Tesoro, toman al fondo como una herramienta más de sus relaciones internacionales. Así que las decisiones más importantes pasan necesariamente por Estados Unidos. Estados Unidos también tiene mucho poder para influir sobre la agenda, sobre de qué se habla, qué temas se levantan, cómo, y para quién se ayuda, quién no. Y también, lógicamente, el G7. Antes el G5, después el G7. Es decir, los países, Europa tiene como el 30% de los votos juntos los países de la Unión Europea, pero a veces tienen intereses opuestos o rivales, entonces no se pueden coordinar de la misma manera que Estados Unidos. Bueno, yendo un poco a la historia, hay algo que vos relatás muy bien en tu libro. Hoy está naturalizado que Argentina es parte del Fondo Monetario Internacional, pero apenas se engendró el Fondo Monetario Internacional, esto no es así. ¿Cuáles son, brevemente, cuál es la historia del ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional en la posguerra? Bueno, Argentina no fue invitada en el 44 a la conferencia de Bretton Woods porque todavía no había declarado la guerra al eje. Eso lo hace en marzo del 45. Después, Perón hace
manda a hacer un estudio y deciden no entrar al fondo. Yo creo, no sé si lo tenía pensado de antes o no, porque consideraba que era un organismo muy injerencista y muy dependiente justamente de los Estados Unidos, que condicionaba todo el conjunto de la economía, y la Argentina tenía mecanismos económicos y tenía una política económica e instituciones que no iban con el fondo y que hubieran tenido que abandonar de entrar al fondo, cosa que vemos y nos damos cuenta en qué medida eran importantes una vez que por un decreto del gobierno provisional, del gobierno de Aramburu, entra al fondo en el 56. Por ejemplo, no hubiera podido tener el monopolio del comercio exterior, del IAPI, ¿no? El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El PIDE, el Fondo Monetario Internacional. Claro, tiene que tener más intervención en el sector privado. Si bien el IAPI fue perdiendo importancia desde el 52, mismo en el gobierno de Perón, pero era un mecanismo muy importante para financiar la industrialización, justamente, y para captar la renta, la famosa renta, la famosa renta al campo, claro, la renta no el campo, la renta pampeana en realidad, que es lo agroexportador, las exportaciones más grandes, más rentables, y también para poner un colchón entre los precios domésticos y los precios internacionales. Bueno, eso, por ejemplo, los acuerdos bilaterales de comercio. Argentina tenía unos 30 acuerdos bilaterales con otros países, es decir, por ejemplo, Argentina tenía un acuerdo con Suecia que iba renovando. Cada uno tenía una lista de productos que vendía al otro y que eran importantes para el otro. Pero lo que tenían de bueno era que no involucraba el pago de divisas permanente, sino que era cada tantos meses, se veía quién le debía a quién, y ahí se hacían los pagos. Entonces Argentina le ahorraba muchas divisas y esos acuerdos bilaterales tuvieron que ser finalizados, denunciados. Cuando Argentina entró al fondo, eso significó que la deuda comercial, la deuda por importaciones que tenía con algunos de estos, con algunos, porque con otros no tenía deuda sino saldos a favor, se convirtió en deuda financiera, es decir, fue inconveniente para la Argentina. En definitiva, Perón decide no entrar al fondo y recién en 1956 Argentina entra por consejo de Raúl Prebisch y porque tenía que ver con la ideología de este gobierno y porque toda Latinoamérica ya estaba. Yo creo que hay que estar en el fondo, pero que no hay que tomar acuerdos. Por consejo de Raúl Prebisch, supuestamente para tomar préstamos para el desarrollo, para la infraestructura, el transporte, la energía y el desarrollo. Supuestamente, porque el Fondo Monetario no da préstamos para el desarrollo, pero era una condición entrar al fondo para entrar al Banco Mundial, para adherir al Banco Mundial, el gemelo del fondo. Y después el Banco Mundial, cada vez que Argentina le fue a pedir plata para la electricidad, para los trenes, para el desarrollo, les dijo, ustedes son un país muy interesante, vayan al sector privado que está ansioso por prestarles. Entonces el Banco Mundial no nos prestó plata importante hasta los 80, y cuando nos prestó no fue para el desarrollo, fue para el desdesarrollo, fue para las reformas estructurales, para quedarnos en el neoliberalismo, las reformas estructurales para terminar de completar el trabajo de la dictadura, de sumergir a la economía argentina en las políticas y la estructura neoliberal. Siguiendo con el hilo que ahora está naturalizado, que Argentina hace acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, es parte del Fondo Monetario Internacional, me interesó algo que expresaste en un programa de radio con Alejandro Berkovich sobre la campaña de Arturo Illia, ¿no? Ah, sí. ¿Qué decía Illia en relación al Fondo Monetario Internacional? Sí, en 1963 son las elecciones condicionadas, ¿no? Porque Perón todavía estaba, y el peronismo estaba proscripto, y una de las bases de la campaña de Illia fue
terminar los acuerdos con el fondo, no seguir los acuerdos con el fondo ni con el Banco Mundial, para recuperar los resortes de control de la economía nacional. Vos en el libro decís que 64 al 74, 75 se inician 10 años de crecimiento donde la injerencia del fondo decae y bueno, después con el salto de la deuda externa durante la dictadura, ya la dictadura vuelve con todo el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué características tiene el acuerdo, los acuerdos que hace la dictadura cívico-militar con el Fondo Monetario Internacional? En la dictadura hace dos acuerdos, uno en 1976 y otro el año siguiente, en el 77. Y son acuerdos muy feroces. Son los acuerdos más regresivos, más crueles de todos los que he leído, porque está el poder absoluto y el revanchismo. Entonces, yo mencionaba en esa entrevista, y lo menciono en el libro también, que me llamó la atención, decía antes, al principio, cuando estábamos charlando, que se usan eufemismos en los acuerdos con el fondo. En este lo dice con todas las palabras: disminuir el salario real, disminuir el poder de los trabajadores. Este es el programa del gobierno, el Estado subsidiario, todo lo que ya sabemos y que es común en los programas neoliberales: reducir el tamaño del Estado, favorecer al sector privado, la eficiencia, bla, 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 pero son acuerdos, como decía, muy anti-trabajadores y vos vas viendo de manera explícita, de manera abierta, desvergonzada, y vas viendo también cómo van favoreciendo al sector financiero, porque ahí es donde, con la reforma financiera, que está apoyada también en el acuerdo de 1977, es cuando se abre esta etapa del modelo especulativo, rentístico financiero, ¿no?, que cambia la economía argentina por muchos años. Otro hecho interesante que está relatado en el libro son las negociaciones de Bernardo Grispun, el primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Había rispideces y hay un hecho cinematográfico, ¿no?, casi vinculado a esa negociación. Sí. Grispun, estructuralista, implementó un plan económico de un ajuste heterodoxo, ajuste por el crecimiento. La gente está muy castigada, vamos a levantar los salarios reales un 6% en 1984, vamos a crecer por impulso de la demanda doméstica, del consumo, de la inversión, de las exportaciones, favorecemos las exportaciones, y la deuda externa al principio, bueno, no sabían cuánto era, empiezan a hacer un censo para ganar tiempo, pero tienen que ir negociando con los acreedores y con el fondo porque vienen los vencimientos. Eso es ¿no?, llamativo. cada Vos trimestre. decís que hay dos oportunidades donde Argentina no tiene registro de lo que debe. Sí. Cuando estalla en 1962, después de 4 años de gobierno de Frondizi, pero ya Frondizi no estaba más porque lo había depuesto un golpe de Estado, cuando estalla la crisis de pagos internacionales de ese momento, Argentina no puede pagar los compromisos, las deudas que tiene con el resto del mundo, no se sabe cuánto debe el Estado argentino, es decir, no es que no se sabe cuánto debe, sino el Estado argentino, la deuda estaba repartida entre distintas agencias, y también cuando la dictadura se va, Alfonsín no hay un registro centralizado de la deuda, no hay ningún... Bueno, esto en el proceso de Alejandro Olmos, que impulsó Alejandro Olmos, el juez lo cuenta muy detalladamente y ya hay mucha literatura sobre esto. Sí, no se sabía cuánto era la deuda externa. ¿Y qué pasó con Grispun? ¿Y qué pasó con Grispun? Bueno, Grispun tenía un carácter ardiente y no querían, Grispun también por mandato del gobierno, no querían hacer un plan recesivo. Consideraban que la deuda que iban a tener comprensión de la comunidad internacional, que era una deuda odiosa, contraída por un gobierno ilegítimo, usurpador y genocida. Entonces, que así como algunos países nos habían ayudado en las Naciones Unidas y otros foros con el tema de las violaciones a los derechos humanos, iban a tener alguna contemplación con este endeudamiento. Esto no era tan loco, porque después Estados Unidos muchas veces ha hecho
este tipo, muchas veces no, pero por ejemplo en 2004 con Irak le hizo este tipo de acuerdo. Chicos del Club de París, condónenle la deuda a Irak porque fue contraída por un tirano, por un dictador y le impide crecer. Esa es la cuestión, que la deuda impide el crecimiento. Entonces, con ese enfoque trataron de ganar la comprensión de los acreedores y de los organismos internacionales, del Tesoro estadounidense, del Comité de Bancos, y no hubo caso. Y esto desesperaba a este gobierno porque tenía que hacer el ajuste, tenía que comprometerse a hacer el ajuste, si no, no le daban el refinanciamiento que necesitaba para seguir pagando las cuentas. O sea, era que les dieran la renovación, plata para pagar, dólares para pagar los intereses, y con el Banco Central muy reducido en su posibilidad de prestarle al Tesoro para que pague las cuentas, los sueldos, las cuentas de los proveedores. O sea, todos estos organismos y estos conjuntos de acreedores envuelven a un país y lo condicionan. Bueno, entonces Grispum manda una carta unilateral al fondo, Grispum con Alfonsín, antes la discuten en el gabinete de ministros, el fondo se escandaliza y ni siquiera la trata. Una carta unilateral significa una carta que no está previamente acordada con el staff del fondo, con el equipo del fondo. Y al final, bueno, en estas negociaciones había misiones de acá que iban para allá y de allá que venían para acá, estando Joaquín Ferrán, que era el jefe de la misión encargada de Latinoamérica, estaba en Montevideo en una reunión del BID, bueno, después viene la Argentina y discuten fuertísimo en el Ministerio de Economía hasta un momento en que Grispum dice, pero ¿qué querés? ¿Que me baje los pantalones? Me los bajo. Y se bajó los pantalones. Mira, no está, lo busqué en un montón de lugares, no se sabe muy bien si se los bajó o no, algunos dicen que mostró los calzoncillos. Vino el plan austral, el primavera, la hiperinflación también una catástrofe para la clase trabajadora, y vos marcás como que hay un cambio en lo que exige el Fondo Monetario Internacional, que tiene como mayor profundidad, ¿no? Y eso ya se ve de manera más contundente durante el gobierno de Menem y de la Alianza. ¿Cuál es ese cambio que hay en lo que exige el Fondo Monetario Internacional? El cambio empieza en el 85, cuando Estados Unidos lanza la propuesta del Plan Baker, de que los países de síntesis, que los países hagan reformas estructurales. ¿Qué eran reformas estructurales? Pro mercado. Pensemos que Baker era el secretario del Tesoro de Reagan, que con toda la economía de la oferta, la Reaganomics, y entonces ya ahí empiezan las privatizaciones, la desregulación, la disminución del tamaño del Estado. Ya empieza, lo vemos con Alfonsín Terraño, que fue ministro de Obras Públicas, cuenta que privatizaron como 30 empresas, tenían unas propuestas, algunas mixtas, como la de aerolíneas con SAS. Pero bueno, el gobierno de Alfonsín tuvo una relación muy difícil con el Fondo Monetario, se recuesta más en el Banco Mundial. Cuando sube Menem, empieza, o sea, todos estos años estábamos con acuerdo con el fondo o tratando de conseguir el acuerdo, tratando de cumplir las condiciones. Cuando Menem asume en el 89, tiene su segunda hiperinflación, firma con el fondo, le suspenden el acuerdo, pero ahí en el 89 el cambio que profundiza lo del Baker que mencionaba recién es el lanzamiento del Plan Brady, que también lo lanza el Tesoro. Bueno, el Tesoro de Estados Unidos era el secretario de Tesoro Nicholas Brady, que lleva el nombre del plan, lo lanza el gobierno de Bush, ya de Bush padre, en el 89. En la Iniciativa para las Américas, donde también convoca a formar una zona de libre comercio de Alaska, Tierra del Fuego, lanza también este plan para regularizar las deudas de los países muy endeudados, como la Argentina. En realidad los que importaban, que estaban muy endeudados, los que realmente jorobaban al sistema financiero internacional, eran México, Brasil y la Argentina. Y Venezuela, que tenían las deudas más grandes. Entonces ahí la firma del Plan Brady, que va del 89 al 96, Argentina la firma en el 92, en el 93, perdón, en el 92,
significó acuerdos con el Fondo Monetario muy grandes y en los que el Fondo Monetario realmente desembolsó. Entonces, esos son los acuerdos más condicionales, porque ahí había mucha plata en juego. Había que entregar las joyas de la abuela, ¿no? Claro, había que entregar las joyas de la abuela, pero además el plan Brady, en definitiva, para sencillo, cambió la deuda que Argentina y otros 16 países tenían con bancos comerciales en situación irregular, que decir, estaban atrasados, los bancos tenían que previsionarlos, que hacer reservas, que mandarlos a pérdida. Cambió esa deuda que a los bancos le afectaba mucho su patrimonio por bonos que los bancos tomaron, pudieron mostrar en sus balances como activos sanos, una parte pudieron cambiarlos por las joyas de la abuela, una parte fueron rescatados en las privatizaciones y además estaban garantizados por un bono del Tesoro estadounidense, por un bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años. Es decir, que acá se hizo como una vaquita entre el Tesoro estadounidense, el Fondo Monetario, otros organismos, para juntar la plata y las garantías para hacer este canje de deuda bancaria por bonos. Entonces, este acuerdo fue muy duro en las condicionalidades, porque como te decía, y esta es otra cosa también que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos las relaciones entre Argentina y el fondo, la mayor parte de los años en los 90, Argentina le pagó al fondo más de lo que recibió del fondo. En este año de la firma del Brady, al revés, el fondo le entregó a la Argentina una buena cantidad, como 2.500 millones de dólares. Después la Argentina siguió pagando. Entonces, sí, los acuerdos eran mucho más condicionales, tenían muchas más condiciones. Y con Alfonsín, el acuerdo que tuvo más condiciones fue el del 84, tuvo 19 condiciones. Pero las de mayor profundidad, sí, fueron las de los 90, que también coincidían con las propuestas del propio gobierno. En realidad, cuando ya apenas sube Menem y le da el Ministerio de Economía al holding Bungiborn, a una transnacional. Vos ponés que Menem también asume, aparte de lo que todo el mundo conoce, diciendo revolución productiva, salariazo, que no cumple, repudiando la deuda externa, ¿no? Y después acepta todas las condicionalidades. Sí. Nos mintió. Sí, nos mintió. Si vos decís que bajo el gobierno de Menem y hasta el final de la convertibilidad con la alianza, es el momento de la historia donde Argentina está más años bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El resultado más o menos es evidente: privatizaciones, regresión social que termina con la crisis social, económica y política gigantesca en el 2001. A fines del 2000 el gobierno de la Rúa acuerda el blindaje con el Fondo Monetario Internacional. A los pocos meses no se cumple, llega el megacanje, no se cumple. Concluye el gobierno de la Rúa al calor de esa crisis y se inicia un periodo donde Argentina decreta la cesación de pagos con los acreedores privados, pero no así con los organismos multilaterales, ¿no? Como el Fondo Monetario. Y acá probablemente es donde discutamos un poco, llega Néstor Kirchner y decide pagar un pago que se ejecuta en 2006 por unos 9.600 millones de dólares, cancela con el Fondo Monetario Internacional. Yo cuestiono, te decía antes, este pago desde el punto de vista que, vos decías, el fallo del juez Ballesteros, si uno agarra la historia de la deuda externa, una historia que se recicla permanentemente bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, de los Estados Unidos, del gran capital financiero internacional, pero ahí había un hecho inmediato de 3-4 años atrás, que era el blindaje, que había sido un acuerdo. Es decir, si uno quiere extremar la interpretación, dice, terminan pagando lo que se acuerda con el blindaje, lo que se acuerda con el mega canje. Pero ¿cuál es tu interpretación de cómo fue ese hecho? Porque aparte, por otro lado, tuvo otros hitos en Latinoamérica.
Antes de contestarte esto, quiero decir algo respecto de los efectos que hace que un país permanezca tantos años bajo acuerdos con el fondo. Entre el 82 y el 2003, Argentina estuvo y el 2004, prácticamente todo el tiempo con acuerdos con el fondo. Ningún otro país de ingresos medios estuvo tanto. Además de todos los efectos recesivos y estructurales que produce sobre la economía, uno es que los hacedores de la política económica lo único que saben hacer son planes de ajuste. Es decir, toda la economía y toda la burocracia estatal se pone en función de cumplir las metas, de renovar los acuerdos, es decir, de los aspectos financieros y del ajuste regresivo. Entonces, eso es importante y el propio fondo lo tiene estudiado. Esa es una de las razones por las que también hay que evitar permanecer bajo acuerdos con el fondo. Respecto de lo que vos decías, dos aspectos. Uno es el de la legitimidad de la deuda externa y el otro es el del pago al fondo, sí, y el de la no interrupción de los pagos al fondo. Hubo un atraso en el 2002 y 2003 hubo un atraso pequeño en el pago al fondo, de una cuota que se debía al fondo. Vos sabés que es una cosa que yo no tengo muy clara, te lo confieso así. Te puedo contestar lo que acabo de leer en este libro que te comentaba de Varoufakis, que Varoufakis estaba muy desesperado porque... Varoufakis, el ministro de Finanzas de Grecia, griego, que estuvo 5 meses, cuando fue el primer ministro de Finanzas del gobierno de Syriza, o sea, de Tsipras, de Alexis Tsipras. Y finalmente renunció, no importa. Pero Varoufakis también le pagó al fondo. Y aparentemente, por eso te digo, es una cuestión que yo no estudié a fondo, pero aparentemente no pagarle al fondo está mal. Complica mucho la economía, porque el fondo se supone que es el espacio de coordinación del sistema monetario internacional. Entonces, yo no sé exactamente, supongo que debe haber, en algún momento lo había mirado, pero nunca con mucha profundidad, porque siempre asumí con el resto que se puede retrasar la deuda o defaultear con otros acreedores, pero con este organismo multilateral, no, porque se caen los acuerdos con los otros acreedores. O sea, te puedo dar esta respuesta que no puedo fundamentar mucho más que diciendo, mira, nadie lo hizo. Claro. No sé, no tengo una respuesta mejor para darte. No, yo por respecto al pagar o no pagarle al fondo. Eso sí. Respecto de la cancelación de la deuda, ahí sí tengo varias cosas que puedo decir. Respecto de la legitimidad de la deuda, tengo la impresión que, y esto es lo que dicen también los otros autores, que con las renegociaciones había contratos que quedaban de la dictadura, del Club de París y otros, Cogasco y qué sé yo, que todo se fue confundiendo, se fue haciendo fungible. No me consta, no estoy segura. A mí también me gustaría hacer, como hizo Correa, una auditoría de la deuda, papel por papel y para atrás, pero de nuevo, aquí no tengo una respuesta mucho más profunda. Es decir, sí, la verdad que sería bueno saber, pero ya está. Para venir al presente, si uno agarra la situación de la deuda pública hoy o el déficit financiero del Estado, el 60% del déficit financiero en el presupuesto 2018 son pagos de intereses de la deuda pública. Entonces nos dicen hay que ajustar, todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero los intereses de la deuda pública y el capital de la deuda pública no se cuestiona nunca. Eso hay que pagarlo sí o sí, aunque haya que recortar el presupuesto de educación, de salud, etc. Y ahora de vuelta hay sectores que dicen, bueno, hay que rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay que ver si el año que viene, si hay un cambio gubernamental, si lo respetan o no, como pasó con Menem, que rechazaba la deuda externa, ¿no? Decía repudiar, lo que no decía si le iba a pagar o no, pero finalmente la terminó pagando.
Pero no, digo, es interesante las dudas incluso, porque tiene que ver con las controversias actuales. De esas dos cuestiones, de la ilegitimidad de la deuda externa y su revisión, y de seguir pagándole no solamente al fondo, sino también al Banco Mundial y al BID. En el 2002 les pagamos como 12.000 millones de dólares, cuando la gente comía de la basura. Es una cuestión. La otra cuestión es el pago de la cancelación de la deuda en enero de 2006 de esos 9.600 millones de dólares, que ahí yo creo que hizo bien, que estuvo bien pagarla por tres cosas. Una, porque los vencimientos que venían en los siguientes años había que pagarlos, y eran 4.800 millones de dólares en 2006, en 2007, o sea que había una exigencia de pagos altos. Dos, porque el acuerdo era muy condicionante. Si bien Kirchner lo suspendió en septiembre del 2004, justamente por esa razón había que Argentina tenía que pagarlos, mientras estaban vigentes las deudas con el fondo tiene derecho a ejercer una supervisión más importante, una vigilancia más importante sobre el país que todavía le debe. Y por otro lado, porque los intereses de la letra del documento, del pagaré, digamos, que era una letra, que Kirchner le entrega, el Tesoro le entrega al Banco Central para que el Banco Central le dé las reservas para pagarle al fondo, esos intereses fueron más bajos que los intereses que Argentina hubiera debido pagarle al fondo ese año. Entonces, tampoco es cierto que el financiamiento era más barato, porque si no recuerdo mal las cifras, el fondo en ese año cobró un 5,8%, esto lo vi hace poco, 5,8% de intereses y cargos, hubiera debido pagar Argentina, y la letra esa, por lo que devengaba ese año, fue 4,3%. O sea que la tasa de interés fue menor, el pago había que hacerlo igual, está bien en dos cuotas, y muy rápido las reservas se recompusieron y nos sacamos de encima a alguien que hubiera dificultado mucho seguir con el canje de la deuda, las negociaciones, las políticas activas, ni qué decirlo, la estatización de las AFJP, la UH, la nacionalización de YPF y tantas otras cosas que pudieron mantener a la Argentina a flote incluso después de la gran crisis que empezó en 2007. Entonces, sí, sacarnos de encima al fondo era importante. No, sí, seguramente no. Yo lo que digo, si uno agarra la historia, incluso desde tu propio libro, mi idea o mi conclusión es: hay que salirse del fondo, pero de manera definitiva, renunciar, cortar cualquier contrato con el fondo, y lo mismo repudiar la deuda pública, porque está inscripto en un mecanismo. Bueno, vos decías, el dominio del fondo, las decisiones se toman en Estados Unidos principalmente, entonces uno está jugando siempre un juego donde la cancha está inclinada, parecería. Entonces esa es me parece que es interesante, por eso te decía, desde el punto de vista del debate actual, sí, al menos yo pienso que hay que repudiar y no pagar la deuda y salirse del fondo, pero es un debate interesante. Lo mismo que el canje, porque el canje de deuda a muchos de los acreedores les convino, en el sentido que habían comprado el canje de 2006, sí. ¿No? Que habían el canje de... No, el 2005, el 2010, que hace primero Lavagna y después Vudú, en el sentido muchos acreedores, como George Soros, habían comprado los títulos devaluados a 10%, después cuando le descuentan el 70, el 60, el 65%, terminan ganando igual. Pero bueno, es un debate interesante que me parece que tiene que ver con la situación actual. Macri, al calor de la corrida cambiaria, que entiendo yo la hicieron la JP Morgan y los grandes bancos internacionales, recurrió, yo entiendo, de manera desesperada a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y te quería hacer dos preguntas vinculadas. Una, ¿cómo estás viendo las negociaciones actuales? Este fin de semana está Christine Lagarde, y bien los técnicos, que por Christine Lagarde parece que sonríe, pone buena cara, y los técnicos parecía que son más duros, pero entiendo que hay una división de tareas entre ellos. Pero ¿cómo ves las negociaciones? Y por último, ¿hay algún país exitoso al calor de
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Lo último que yo conozca, no. No. Lo otro, la verdad que cuando vi que el anuncio del presidente que recurría al fondo fue muy, te decía antes, descorazonador, muy decepcionante, porque una vez que logramos recuperar cierta autonomía de nuestra política económica, ves cómo todo eso se pierde. Por un lado, para mí, para la población, el resto de la población, porque vos ves que el 70% de la población, dicen las encuestas, está muy descontento con esta decisión de ir al fondo. El hecho de que fueran corriendo y que casi no consiguen pasaje, la verdad que yo no estoy segura de si fue así. Ese fue el relato que nos contaron, no sé, no tengo ninguna información de si fue así o no fue así, pero yo tengo la impresión que es algo que venía medio conversado. Cuando se hizo esa reunión en la casa de Duhovne, y que fue la claro, yo tengo la impresión que ya venían como hablando, che, si pasa algo, vamos, y que como tantas veces, y eso se conoce tanto en sociología y en ciencias políticas, la población acepta algunas decisiones que serían muy impopulares cuando hay emergencias, así como la hiperinflación, las hiperinflaciones, porque fueron 2, 89 y 90, sirvieron para que la población quedara tan aterrorizada que aceptó lo que había negado, lo que se había negado durante el gobierno de Alfonsín, aceptó durante el menemismo la privatización, la desregulación, la reforma laboral, la flexibilización, todo, la privatización de la seguridad social, aceptó todo porque el terror era la hiper. Crear una crisis también facilita la aceptación de medidas. Volver al fondo es traumático porque tenemos una historia muy negativa con el fondo. Entonces salir como, no teníamos más remedio, fue por la corrida, yo no sé en qué medida no fue un escenario montado, no lo sé, no tengo la menor idea, es una hipótesis, pero no me termino de convencer de la espontaneidad de toda esta cuestión porque estamos acostumbrados además a los escenarios montados.